Ahora sí estamos por acá conectados. Muchísimas gracias al director de Colpensiones por estar en esta noche con nosotros. Queríamos contarle a la ciudadanía qué está pasando con la reforma pensional y yo quería empezar esta reflexión y quise pedirle al doctor Jaime Duzán que nos acompañara por unas palabras en una de las intervenciones que realizó la oposición que a mí me llamaron mucho la atención. Quisiera pedirle a mi compañero pusiera las palabras de la senadora Paola Holguín en relación a la reforma pensional y lo que ella asevera en su intervención como un debilitamiento de los fondos de pensiones privados que sufrirían con la reforma pensional. Ese debilitamiento en contra de la voluntad, como ella lo afirma, de las personas, de los ciudadanos que quieran estar en esos fondos de pensiones privados y cómo nosotros en su afirmación estamos promoviendo con nuestra reforma pensional un fortalecimiento de Colpensiones. En lo que ella ha planteado y en parte de la discusión, porque hay que decirle a los ciudadanos y ciudadanas que no nos han permitido dar el debate, quiero aclarar que no nos ha sido posible dar el debate básicamente por las innumerables formas de obstaculizar ese debate. Pero vamos a entrar en eso más adelante. Quería poner como primer punto esa intervención de la senadora Paola Holguín en el sentido de decir que la mayoría de los ciudadanos desearían estar con una entidad pensional privada y no pública por la tremenda desconfianza que existe en Colombia. Quería conocer sus apreciaciones, doctor Jaime Duzán, sobre estas afirmaciones de la senadora Paola Holguín para que empecemos esta conversación. A todas y todos, senadora, creo que me están escuchando. Sí, lo estamos escuchando. Bueno, primero digamos que la reforma pensional, la propuesta de reforma pensional, se presentó a consideración del Congreso de la República por parte de la señora ministra del Trabajo y Seguridad Social, la doctora Gloria Inés Ramírez, y tuvo un debate bastante extenso, demasiado extenso, en más de 80 foros en todo el territorio nacional y en los cuales tuvieron la oportunidad de participar todos los fondos privados de pensiones, todos los presidentes o representantes de los bancos. También participaron el ministro de Hacienda, participó el doctor Santiago Montenegro, que es el secretario ejecutivo de la Asociación de Fondos Privados, participaron las centrales obreras, el Comité de Concertación Nacional, y llevamos esta discusión a las organizaciones sociales, campesinas, populares, las centrales obreras, y por supuesto que atendimos de la misma manera solicitudes de los señores y señoras senadoras de la Comisión Séptima del Honorable Senado de la República, y en todas tuvimos la oportunidad tranquila de explicarles a través de la señora ministra del Trabajo, el señor ministro de Hacienda, la presencia de las personas que conocen los temas de presupuesto nacional, y todos quedaron definitivamente bien informados sobre cuáles son las motivaciones de esta reforma pensional presentadas a consideración del Congreso por parte del Ministerio de Trabajo, repito, y Seguridad Social. Inclusive una de las ponentes del proyecto, la senadora por el departamento de El Valle, tuvo la oportunidad de opinar, coordinó los debates antes que la señora senadora, actual presidenta y ponente, la doctora Marta Isabel Peralta, me refiero a la doctora Norma Hurtado, el senador Fabián Díaz Plata,
también participó y estuvo de acuerdo. El senador Miguel Ángel Pinto manifestó algunas dificultades propias de problemas internos de familia. Lamentablemente su señora esposa falleció. La doctora Berenice Bedoya, senadora de la República, firmó la ponencia. El senador Omar de Jesús Restrepo firmó la ponencia. El senador Polibio Leandro Rosales lo sacaron lamentablemente del Congreso de la República. La senadora Ana Paola García participó del debate. El doctor Honorio Enríquez del Centro Democrático participó del debate, expresó claramente la postura no en contra de la reforma, sino una postura política, el ordenamiento, la orden que han tenido el señor, los parlamentarios del Centro Democrática para no votar por una reforma de trascendencia importante. Luego, la reforma está bien discutida en todo el territorio nacional. Los senadores y representantes han preguntado sobre este tema. La senadora Valencia, casi todos los senadores del Centro Democrático tenían su ponente ahí y por supuesto que él les iba a informar, el doctor Honorio Enríquez, de cuál era el debate que se adelantaba sobre el proyecto de ley 293 y fue aprobado mayoritariamente en la Comisión Séptima del Senado de la República. Después se encontraron opiniones diferentes. La doctora Norma cambió de opinión, hizo una ponencia alternativa, posteriormente retiró la ponencia alternativa y presentó una postura de archivo, cambió la opinión después de que se ha hablado con una de las personas que dirija su partido, la U, la hoy gobernadora del departamento del Valle, que se reunió en varias ocasiones con el señor presidente y la señora ministra del Trabajo. Y de la misma manera hubo un cambio de opinión de el senador liberal Miguel Ángel Pinto y una opinión de la senadora Berenice y una postura de una diferencia muy, muy pequeña por parte del senador Fabián Díaz, que era ponente y además que hacía parte de la mesa directiva cuando quiera que era vicepresidente de esa comisión. Luego, el objeto de la ley, la aplicación de la ley, la estructura del sistema, los pilares, todos, absolutamente todos esos puntos, los deberes de los estados, los deberes de los afiliados, los principios del sistema de protección social contenidos en la Carta Política del 91, los beneficios de la ley para el caso de mujeres, por el fallo de la Corte Constitucional, la transición, etcétera, todos, absolutamente todos esos debates se adelantaron del país. Estuvimos en varios departamentos en la discusión, incluido el departamento de Norte Santander, donde con la señora ministra tuvimos la oportunidad de acompañar a la doctora Ana Paula García Agudelo, y que en general la reforma ha sido debatida notoriamente. Las diferencias se notaron después por algunas senadoras y senadores, particularmente el Centro Democrático del partido de la U, solamente uno de los senadores, 8 han dicho del partido de la U que apoyan la reforma, igual que la opinión de los senadores del Centro del Cambio Radical, discúlpenme, unos han dicho que votan, otros no. El Partido Liberal, varios han dicho que votan la reforma, igual 4 honorables senadores del Partido Conservador Colombiano. La reforma se ha debatido bastante, con mucho sustento, y la proposición que presentaron para hacer un foro el martes de Pascua, como se llama, en la plenaria del Honorable Senado de la República de Colombia, no tiene propósito diferente que dilatar, porque todos los honorables senadores y representantes, es decir, los 106 representantes, honorables senadores, conocen el texto de esta reforma, y la senadora Zuleta y la senadora Marta Peralta conocen plenamente de cuántos debates sobre estos temas se han hecho en el Senado de la República después de resolver decenas de impedimentos que se fueron negados por la plenaria del Senado de la República. Luego, la respuesta, senadora, es sí se ha debatido y se conoce el tema de la reforma
cambio de la vejez, proyecto de reforma pensional, y han participado activamente los voceros de los fondos privados. Espero que ellos no tengan, digamos, personas que se han comprometido a votar con ellos, cuando quiera que los fondos privados de pensiones no tienen ninguna razón. Con referencia a pensionar, no han pensionado sino 298.000 colombianos y tienen 18 millones de afiliados. Segundo, no tienen dineros que son superiores en este momento a 350 billones, los tienen en su mayoría puestos en bancos extranjeros, no están en la productividad nacional y hay demasiadas quejas, de tal manera que solo el año anterior, al finalizar en la transición que se hace de fondos privados a Colpensiones, más de 100.000 personas se trasladaron a Colpensiones, se aumentó también afiliaciones en más de 100.000 y la gente ha empezado a encontrar que Colpensiones es la institución, la empresa que debe seguir pensionando a nivel nacional y encuentran que definitivamente los objetivos propuestos con esta reforma y el articulado se corresponden con el Estado Social de Derecho, número 1, número 2, en cumplimiento de una reforma que requiere actualizarse después de la Ley 100 y una comprensión mayoritaria de los trabajadores y trabajadoras del país que consideran que ese régimen perverso de ser privado y público que solo existe en Perú y Colombia es perverso. Bueno, quiero que escuchemos las palabras, ya podemos hacerlo, Miguel. Escuchemos las palabras de la senadora Paola Orquín. Porque no queremos votar la reforma pensional, porque creemos que cuando se ha demostrado que el Estado es más corrupto e ineficiente para manejar los recursos, está mal quitarle a los fondos privados de pensión el dinero para enviarlo a Colpensiones a que lo maladministren. Yo quería empezar por este punto, pero se me adelantó el doctor Jaime sobre lo que sucedió ayer, porque se ha tenido la percepción y se ha generalizado esa percepción. Yo observo que el Partido Centro Democrático insiste en intentar posicionar la idea de que Colpensiones es mala administradora de nuestras pensiones y que debemos todos desconfiar de Colpensiones. Pero las cifras, como lo decía ahorita nuestro presidente de Colpensiones, pues demuestran otra cosa. Efectivamente, la mayoría, el 84% de las pensiones del país son administradas por Colpensiones y es la entidad que más juiciosamente paga las pensiones en el país. ¿Por qué intentar posicionar esta idea, doctor Jaime Duzán? ¿Por qué insistir tanto en ello, en la idea de que Colpensiones es una mala administradora? ¿Qué es lo que hay de fondo allí para querer convencer a los ciudadanos de que nuestro fondo público es un fondo del que debamos desconfiar? Digamos, en primer lugar, senadora, que la doctora no tiene razón. En primer lugar, los recursos que manejan los fondos privados de pensiones no se van a trasladar a pensiones. Los recursos de 1 hasta 3 salarios mínimos, que si pasa la reforma, cuando la gente se afilia con pensiones, son recursos que van al fondo de vejez y van a ser manejados a través de una entidad fiduciaria. Luego, esos recursos no van a ser administrados por Colpensiones, sino por la banca, que mejor oferta haga para que los intereses se acumulen en los recursos que requerimos para ir pagando los pensionados que llenan requisitos, mujeres y hombres en esa materia. En segundo lugar, cuando se plantea que Colpensiones no está preparada para pensionar, no es cierto. Nosotros hemos pensionado al cierre en este momento a 1.657.653 pensionados en el territorio nacional, de los cuales el 57% son mujeres, 43% hombres, lo que significa que tenemos el 84, como su señoría lo dijo, de pensionados, y que frente a los afiliados la administradora llegó a un total de
6.808.772 personas, de las cuales el 47% son mujeres, y que Colpensiones entonces tiene pensionados el 84% y los fondos privados solo el 16% del total de los pensionados que existen en este momento en Colombia. Pero además, en la referencia a que la propia superintendencia financiera ha planteado que Colpensiones es una empresa que en el último año, en el año del gobierno del señor presidente, el doctor Gustavo Petro, ha mejorado sustancialmente los beneficios en todo el territorio nacional. Rápidamente se pensionan este año. Al finalizar el mes de enero le pagamos el retroactivo a todos los pensionados del país. Nos mantenemos en un recorrido permanente para saber de sus necesidades, y por supuesto que Colpensiones igualmente ha hecho una contratación para fortalecer su sistema tecnológico con firmas de empresas tan importantes públicas como la empresa de teléfonos de Bogotá, que tiene convenios con la empresa pública del gobierno de España que se llama Telefónica, con Indra, una empresa pública que igualmente trabaja con nosotros, y en conexiones con las empresas territoriales de nuestro país. Igualmente nos están ayudando a este sistema de mejoría tecnológica en Colombia, y hoy usted se mete a la página web de Colpensiones y en menos de un minuto se les pide las certificaciones que la gente solicita, y en un trámite para radicar su pensión lo hace en 25 minutos. Luego, todo lo otro no es cierto. No entiendo por qué personas, inclusive del Honorable Senado de la República de Colombia, doctora, sabe que son enemigos hoy del proyecto de ley, son afiliados a Colpensiones. Y entonces uno dice, ¿cómo están atacando su propia empresa? Primero, sí estamos preparados para pensionar en Colombia, demostramos que somos mayoría, estamos preparados para recibir más gente en el gobierno del cambio, hemos recibido más de 100.000, se nos han afiliado más de 100.000, eso implicó 24 billones que los fondos privados le tienen que entregar al gobierno nacional para el fondo, implicó que de los 18 billones, .4 que nos entregaron para pagar las pensiones del presupuesto nacional, solo ejecutamos 15.4, nos sobraron 3 billones que lo regresamos al presupuesto nacional. La rentabilidad, que antes no llegaba a 250.000, hoy son 608.000 millones que le entregamos al Fondo de Vejez en Colombia, lo que muestra nuestra eficiencia en el trabajo en este momento, y de recursos que venían del Seguro Social le entregamos al Fondo de Colombia Mayor 316.000 millones de pesos, que se suman a los recursos que tiene el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y Prosperidad, que van a pagarle por instrucciones del señor presidente, que dicta un decreto a 516.000 colombianos mayores de 80 años. A partir del 1 de junio recibirán no un subsidio de 80.000, sino de 225.000 pesos, que es más del 300% de ingreso, y por eso el señor presidente dice que hay que producir reformas de fondo de tal manera que cerca de 2 millones de colombianos, disculpen, que están en pobreza extrema, puedan tener ese subsidio, y esa sea la mejor colaboración, y la aplicar el criterio establecido en el artículo constitucional de la solidaridad, la integralidad, el humanismo, la colaboración de los jóvenes, de los empresarios, para que estas colombianas y colombianos que no han tenido la posibilidad de cotizar ni de ahorrar puedan tener un beneficio de la sociedad colombiana. Doctor, y una pregunta que se hacen los ciudadanos con esta insistencia de algunos congresistas es si están, como usted lo decía, afiliados a Colpensiones porque quieren poner tantas dudas en Colpensiones. Pero básicamente la muestra de la eficiencia de Colpensiones se da en si se han retrasado un día, o la diferencia en la puntualidad, porque lo que esperaría una persona que se ha pensionado es que le llegue su pensión de manera puntual.
que no entre en ningún tipo de riesgo, que su pensión no se ponga en riesgo por ninguna circunstancia. Y quisiera preguntarle cuánto tiempo se demora Colpensiones en pagarle a la gente que hoy tiene pensionada esos 1.657.653 ciudadanos. Si se demora mucho en pagarle a la gente como un indicador entonces de la eficiencia, y en comparación con los fondos privados, ¿cuánto se demoran los fondos privados? Si se les retrasan 1 o 2 días, porque cada día para un pensionado es importante. Finalmente está esperando cada mes esa mesada que es de la que vive y por la que además trabajó toda su vida. Primero, digamos, senadora, que los fondos privados de pensiones tienen bastante retraso. Número uno. Colpensiones paga el 30 de cada mes. En este mes de enero yo tuve una sorpresa, que me llamó una pensionada del departamento de la Juventud y me dijo: presidente, no me ha llegado la consignación. Le dije que el mes de enero tiene 31 días y el último día es 31. Al otro día, a las 9:30 de la mañana, me dijo: presidente, ya me llegó la plata. Pero además estoy para hacerle una pregunta: ¿por qué me llegó más? Le dije: porque le pagué el retroactivo. Es decir, que el retroactivo que se implementó para el salario mínimo se le aplicamos a los pensionados de un salario mínimo que era igual al salario mínimo. Y lo otro, le aplicamos el 9.28%, que es lo que señala la ley. Luego, no hay una sola queja de un solo pensionado que diga que definitivamente no le estamos pagando su pensión a tiempo, y al contrario hay una gran satisfacción. Pero le voy a decir otra cosa que me preocupa demasiado. Lo que me preocupa demasiado es que nuestros pensionados tienen una deuda con los bancos, hago paréntesis, que son dueños de los fondos privados de pensiones, de 34 billones. Es decir, los pensionados de Colombia le deben a los bancos 34 billones de préstamos que se hacen no para inversión, no para productividad, sino para pagarle la universidad a su hijo, ayudarle a su nieto, para comprar comida, para pagar el arriendo, los servicios públicos de su casa. Y yo les he dicho: ¿y por qué no le bajan los intereses? ¿Por qué están llevando esos programas a nuestros pensionados que teniendo 1.400.000, 1.500.000 de pensión, 1.800.000, les descuentan 300, 400.000 pesos mensuales? Y les he llamado la atención, por supuesto, a nuestros pensionados, a decirle: por favor, no se endeuden más, sus hijos que sean responsables con sus padres, con sus abuelos en esa materia. Entonces, fuera de los recursos que produce que la gente que se ha afiliado a los fondos privados de pensiones, sus recursos estén en bancos extranjeros, además le deban los pensionados de Colombia a los mismos bancos, dueños de los fondos privados de pensiones, 34, casi 34 billones en este momento, que es una situación que hay que contarle al país, precisamente para que se den cuenta por qué Colpensiones tiene que ser la única empresa que pensione en Colombia, a la cual la mayoría son de 2, 3 salarios mínimos, y que cuando establecemos los pilares, este tipo de pilares tienen con la tarea fundamental de aplicar el principio de la universalidad, el de la solidaridad, y la subrayo con mucha fuerza y con mucha facilidad, la dignidad humana, la igualdad. Hay que meternos en la inclusión y en la eficiencia, en la integralidad, en la unidad, porque no puede haber dos fondos, la participación, una financiación colectiva, y por supuesto la gente no puede renunciar a su derecho a pensión. Y subrayo esto, mi querida senadora, ustedes que son parte fundamental de la tarea de la igualdad, el enfoque de género y diversidad está en nuestro proyecto de ley, igual que la progresividad de los derechos, el respeto a los derechos adquiridos y la responsabilidad que tenemos ustedes y nosotros como Estado colombiano, ustedes los legisladores del país y nosotros los funcionarios que cumplimos el mandato de la Constitución y la ley para hacer este trabajo. Luego, no hay ninguna justificación cierta y seria distinto a que los recursos de las pensiones de los colombianos
lo sigan manejando los fondos privados. No es cierto que la transición no esté contenida en la ley, sí está contenida en el proyecto de ley, de tal manera que en unos años podamos tener todos los pensionados que cotizan en Colpensiones hasta 3 salarios mínimos, que se pague al presupuesto, al fondo, que será manejado por el gobierno nacional a través del Banco de la República de Colpensiones, pero en todo caso, en los bancos que liciten y que hagan las mejores propuestas en materia de rentabilidad, que es lo que estamos pidiendo. Luego, no encuentro ninguna justificación en este momento para señalar que el proyecto no es serio, tiene factibilidad presupuestal. El estudio presentado por el señor ministro de Hacienda dice que habría que hacer cambios en el año 70, es decir, cojamos 24 y nos vamos al 70 y encontramos nosotros que faltan una cantidad de años, luego tenemos una garantía de la sostenibilidad económica y mucho más cuando la gente entiende, nuestros jóvenes, nuestras mujeres jóvenes, nuestros jóvenes hombres, la gente que tiene recursos de la propiedad del país, le compramos para que la gente se afilie. Nosotros tenemos los beneficios que se llaman B, donde la gente igualmente ahorra. En general, yo no encuentro ninguna argumentación seria, responsable, para que no se mire cuál es la propuesta seria, responsable del gobierno del presidente Petro, que fue apoyada en el presupuesto, en el Plan Nacional de Desarrollo, que fue aprobada por la mayoría de los colombianos y colombianas que lo eligieron presidente de la República, y por eso ha dicho el señor presidente que si el Congreso de la República no logra tener un consenso mayoritario sobre estas propuestas, habría que consultarle a la ciudadanía colombiana para que ellos digan si realmente están o no están de acuerdo con reformas tan importantes como la pensional, laboral y la de la salud. Entonces, doctor Jaime, esta idea de que Colpensiones es ineficiente para ir por bloques, porque teníamos aquí la pregunta sobre la intencionalidad de mostrar una Colpensiones que no paga tiempo, que es ineficiente, que no tiene la preparación y la capacidad tecnológica de recibir una llegada masiva de nuevos afiliados con la reforma pensional. Ha quedado demostrada que era nuestro primer punto, no es cierta. Colpensiones paga a tiempo. Colpensiones además está preocupado por las deudas que tienen. Esa cifra me deja a mí aterrada, no la tenía, de 34 billones de pesos a los bancos, sobre todo porque si son pensiones tan bajas, se pregunta uno con qué va a vivir el pensionado si tiene que pagarle a los bancos, qué es lo que le queda para vivir al pensionado y quién va a proteger entonces que tenga su sustento y que no se lleve las pensiones todos los bancos, que se terminen quedando con el esfuerzo de haber trabajado tanto tiempo. Y también queríamos avanzar, queríamos escuchar otra intervención de lo que hemos vivido en el Senado de la República, que nos ha llamado mucho la atención a la bancada del Pacto Histórico, que la ciudadanía también está preguntando por qué de manera insistente afirman en que han sido otros gobiernos en los que se ha destacado, sobre todo el expresidente Álvaro Uribe, el que sí le han dado a los abuelos un tipo de apoyo, un subsidio y que no se necesita esta reforma pensional para entregarle a esa población vulnerable un subsidio. Escuchemos la intervención de la senadora Paola Holguín, por favor. Pero además a mí me preocupa muchísimo ese nivel de mentiras que se dicen aquí. Que los del Centro Democrático no queremos el subsidio al adulto mayor. Yo les quiero recordar que fue el presidente Uribe como ponente el que creó el subsidio mayor en la ley 100, que fue su gobierno el que después de muchos años de que la ley existiera, llevó a 900.000 ancianos a recibir ese subsidio. Que el presidente Duque subió el número de ancianos beneficiarios en 1.700.000, que fue el Partido Centro Democrático el que aprobó una ley, gracias al voto de muchos de los que están aquí, para que lleváramos ese ingreso a 220.000 pesos, que es el límite de la pobreza monetaria. Yo quiero recordarle también que
Este gobierno lleva casi 2 años en ejercicio y pregúntense, ¿cuántos ancianos adicionales ha subido el gobierno Petro? Y yo les voy a contestar, ninguno. Y entonces vienen a decir que se necesita la reforma pensional. No digan tantas mentiras. La reforma pensional no tiene absolutamente nada que ver con una decisión presupuestal del gobierno. Eso es ponerle plata y uno decide cuántos ancianos puede cubrir. No le sigan diciendo mentiras al país. De hecho, hay un artículo en la reforma pensional del gobierno que dice que la plata en las pensiones no va a ser para subsidios. Entonces no sigan diciendo mentiras, porque es que es desagradable los debates a punta de mentiras. ¿Sabe qué es lo que le pasa al presidente Petro cada vez que uno con Twitter le recuerda que por el contrario ha caído como en 15.000 el número de ancianos que están cubiertos con el subsidio de adulto mayor, que promete que a partir de ya lo van a recibir 2,5 millones de colombianos? Y seguimos esperando. Nosotros estamos listos para acompañar esa decisión, que no es una decisión sobre la reforma pensional, es una decisión en torno al presupuesto general de la nación. En vez de andar creando 12.000 cargos en la DIAN, en vez de andar creando 2.000 cargos allá, 1.000 cargos en Colpensiones, 900.000 millones de pesos en cargos para el Ministerio de la Igualdad, gásteselo en los ancianos pobres, pero resulta que es que son más importantes los tuiteros del pacto histórico compuesto que los ancianos. Hablemos de la reforma pensional, presidente, que yo creo que es bien importante, porque es que aquí no puede. Bueno, ahí empieza ya lo que nos suele suceder en el Congreso, que ustedes pueden escuchar, y es que es difícil, presidente de Colpensiones, la conversación, el debate de las ideas, pero yo quería poner este segundo punto por la importancia, la trascendencia que tiene para el país cuando se repite que somos nosotros los que mentimos, pero evidentemente son ellos los que mienten. ¿Y cuál es la diferencia entre un subsidio y la apuesta por una pensión para la población adulta mayor? Esa diferencia y por qué se quiere confundir, precisamente como lo han hecho diciendo entonces que Colpensiones es ineficiente y por eso era la primera tarea de este space desmentir esa falacia de Paola Holguín, ahora de Paloma Valencia, al decir que no, que lo que nosotros tendríamos que hacer es dedicarnos a dar más subsidios a un asistencialismo, entonces que sabemos que ese subsidio hoy del adulto mayor pues no le alcanza a los adultos mayores para su subsistencia, pero ¿cuál es la diferencia? Cuéntenos usted que tiene hoy la tarea de sacar adelante con nuestra ministra esta reforma pensional tan importante, no solo para la población adulta mayor, para la dignidad de nuestra vejez, sino también para los jóvenes, que es el tercer punto que quisiera que abordáramos, porque se nos ha dicho también que solo estamos pensando en los adultos mayores. Ya vamos a escuchar otras de estas intervenciones en el Congreso. Y a mí me llama mucho la atención, doctor Jaime Duzán, ¿por qué quieren confundir a la ciudadanía? ¿Por qué le quieren decir que es lo mismo un subsidio que una pensión? Bueno, digamos, senadora, en primer lugar, que es realmente preocupante, por decirlo menos, que una importante senadora de la República de Colombia, que es de buena familia, que haga este tipo de afirmaciones que realmente pretenden es confundir. No es cierto lo de la DIAN, no es cierto lo de Colpensiones. Colpensiones no ha nombrado ese número de personas que ella dice, al contrario, hemos ascendido funcionarios internamente, más de 170, y para nombrarse sentido funcionario, la semana pasada se inscribieron más de 3.800 personas para ser funcionarios de Colpensiones. Le encanta la empresa y al final del año pasado, para nombrar 80 funcionarios o más, se inscribieron 8.500. Lo que quiere decir es que la gente sí gusta de esta empresa, sí le encanta la empresa, y todos nuestros funcionarios son profesionales, son médicos, son abogados especializados, son contadores, son administradores de empresas,
son ingenieros de sistema en este momento. En los 85 puntos que tenemos en el país atienden con mucho respeto, responsabilidad, dignidad, aprecio, solidaridad a los cientos de miles de colombianos que atendemos diariamente. En estos días se nos ha multiplicado, pues la gente se quiere pasar a Colpensiones, nos dicen hágame la obra de asesoría. Repito, hay honorables senadoras y senadores que nos han mandado cartas diciéndonos por favor ayúdenos a hacer el paso porque queremos pasarnos a Colpensiones. Entonces, eso primero es absolutamente cierto. Y que pueden tuitear. Sí. Y que todos los funcionarios son libres de no, tuitear pues claro, y de exponer y su la posición. gente está diciendo eso luego. Esa primera afirmación no es cierta. En segundo lugar, no se puede pagar 1.950.000 colombianos que están en la pobreza extrema, mayores de 65 años, como propone el señor presidente de la República, porque no se ha aprobado la reforma pensional y los recursos y la rentabilidad del pilar solidario tienen ese propósito. Cuando uno está en las campañas electorales le dice a los colombianos y colombianos y vamos a ayudar a pagarle a los viejos, a esas mujeres y hombres que han prestado todo la vida, el servicio a los que han cuidado a sus niños, sus niñas, sus hijos, abuelos, etcétera, han sido productivos. Y entonces hoy no le podemos pagar a 1.300.000 porque el Congreso de la República, un grupo de los congresistas no quieren que le demos esa plata a los pobres de Colombia. Por favor, digamos la verdad. Yo estuve en el Congreso de Cartagena de los señores alcaldes. Hablé con más de 400 alcaldes personalmente y ellos me dicen, presidente, nosotros queremos también contribuir a los viejos, queremos ayudarles a pagar. Algunos me dijeron, presidente, ¿y por qué no le propone al señor presidente que hagan una estampilla para los viejos de Colombia? Segundo, no es cierto que los jóvenes no quieran cotizar. Claro, lo que pasa es que los fondos privados cuando tienen 20, 30, 18 millones los convencen, retiran la plata, compran algo de carros o vivienda, etcétera, lo gastan en viajes, en estudio, cuando regresan no vuelven a empezar y cuando cumplen los 47 años las mujeres, los 52 años los hombres, encuentran que no han ahorrado para su vejez, porque se han encargado de engañarlos con mentiras, porque los fondos privados cuando empezaron la campaña fueron por todo el país a mentir, llevaban jóvenes a decirles van a tener ahorro, no tienen ahorro y los recursos de ellos no tienen la rentabilidad que debieran de tener porque los bancos se dedicaron a ponerlo fuera del país para construir sus iniciativas y lamentablemente esa rentabilidad debiera ser mucho mayor. Yo creo que ellos no debieran de hablar de ese porcentaje, podrían hablar inclusive de billones que podrían entregarle a los ahorros de las personas que están afiliadas a los fondos privados. En la movilización que nosotros hemos hecho a través de los beneficios del departamento comercial de nosotros, de la vicepresidencia, que recorremos todo el país, los jóvenes vienen, se multiplican con nosotros. Nos hemos reunido con más de 200.000 jóvenes en Colombia en este año el gobierno del cambio y están afiliándose a convenciones. Hemos ido a las universidades, hemos ido a las fábricas, hemos ido a los cafeteros, hemos ido en la zona de Urabá, estuvimos, señora senadora, y hablamos con ellos, estuvimos con los pescadores en la costa atlántica, también fuimos a la costa pacífica, hemos estado en el SENA, hemos acompañado a la señora ministra y el gobierno y todo el sector en las reformas a la calle. Luego, no son ciertas esas afirmaciones que ligeramente la honorable senadora que escuchamos ahora dijo, porque ninguna tiene sustento de ninguna naturaleza. Esa es unas especulaciones y la política no se hace con especulaciones y menos cuando uno por lo menos se menciona como precandidato presidencial. Bueno, pero entonces volvamos al punto que afirma la senadora, y es que un subsidio es mucho mejor que una pensión. Pues, y es que nosotros tendríamos que seguir en la lógica del subsidio. ¿Y por qué nosotros estamos insistiendo en que no, en que lo que merecen nuestros adultos mayores, lo que merecen nuestros viejos, es precisamente una pensión? Por supuesto que sí. El subsidio empezó a crearse en la Colombia mayor, que eso no fue del gobierno del presidente Petro. El presidente Petro ya 2 años. Eso viene de los gobiernos anteriores, del presidente Uribe.
el presidente Duque. Y se crearon, el CISBEN no es de nosotros, es del señor expresidente Samper. Lo que nosotros hicimos, que esos pocos recursos, lo que proponemos, que esos pocos recursos de Colombia Mayor, a los mayores de 80 años, senador, es lo que le podemos dar, esos a 516,000 más o menos colombianos, le vamos a aumentar a 225,000 pesos mensuales. Y aspiramos, si se aprueban todas estas iniciativas del señor presidente Petro, que lo podamos hacer en un año a 1.900.000 personas mayores de 65 años que por irresponsabilidad de los gobiernos anteriores del empresariado nacional no cotizaron para pensiones. Y por eso a ellos tenemos que darle el subsidio que el señor presidente Petro lo llama el bono pensional para que la gente pueda vivir. Cuando ellos se mueran, lamentablemente, esas no son sustituciones. Claro que la gente quiere una pensión es más de un salario mínimo, una pensión tiene incrementos mensuales, una pensión les da posibilidades de crédito, una pensión les da posibilidades de la salud, una pensión les da seguro de vida. ¿Cómo así que no entendemos ni comprendemos en el Congreso Nacional, en el cual yo tuve el orgullo de estar 4 periodos, que esta es una responsabilidad y una iniciativa que debe debatir y aprobar nuestras cámaras legislativas, porque definitivamente ese es, sin lugar a dudas, uno de los clamores más importantes. Colombia tiene 24 millones de colombianos, 24, que pueden estar en este momento cotizando para pensión, y solamente lo están haciendo en este momento 15 millones de colombianos. Y muchos, interrumpidamente, porque son los gente que tiene contratos que le pagan solo 8 meses, 7 meses, las personas que nos acompañan en nuestra residencia, los conductores de vehículos, la gente del Rappi, la gente de bares, cantinas, almacenes, los arrandencitos, los pescadores, los cafeteros, etcétera. A ellos tenemos que estimularlos. Es una responsabilidad del Estado colombiano. Yo vuelvo y me pregunto, me hago esta reflexión, yo soy un hombre que fui educador, que trabajé en todo este proceso, que conozco el país de arriba hacia abajo, ¿cómo no somos susceptibles de considerar la importancia de la propuesta del señor presidente Gustavo Petro de decirle vamos a dar a los colombianos un bono pensional que les permita no recibir 80,000 pesos, que son un poquito de gente, sino que ellos, los que no tienen posibilidad de pensionarse porque no cotizaron, que son 2 millones, salgan de la pobreza extrema, tengan ese subsidio, y que los que son mayores de 65 años, que no lo pueden, le mantengamos el subsidio. Es una responsabilidad del Estado, es el derecho a la igualdad, a la solidaridad, a vivir tranquilo. Y entonces le vamos a decir que los jóvenes no pueden ser solidarios. Claro que los hijos deben ser responsables y solidarios con sus padres. Muchos padres están en la calle, están en unos ancianatos miserables porque no tienen con qué tener recursos, no comen sino una vez al día. Esa es la labor y la propuesta social del señor presidente de la República, y la que debaten nuestros senadores de la coalición política, nuestros representantes de la coalición política, liderados por el pacto histórico. Y ese es el debate que tranquila y serenamente, sin mentiras, sin acusaciones innecesarias, con respeto, pensando en las ciudadanas y ciudadanos de bien del país que no tienen ningún aporte pensional, lo puede hacer el Senado de la República a partir del martes, después de la Semana Mayor, para que podamos lograr que sea aprobado en la plenaria del Senado, pase a la Cámara de Representantes, y antes del 19 de junio de este año Colombia puede anunciar que tiene una reforma pensional alternativa, democrática, solidaria, igualitaria, y que va a ayudar a contribuir para que el régimen de prima media se vuelva un régimen grande y que las colombianas y colombianos puedan pensionarse. La tarea de los fondos de pensión es pensionar, y para pensionarse cada colombiano debe cotizar 1.300 semanas, cuando las mujeres, con algunas excepciones que señaló la Corte Suprema de Justicia en la transición, cumplan los 57 años de edad, y los ciudadanos hombres también tengan las 1.300 semanas y cumplan los 62 años de edad. Ese es lo sencillo de esta propuesta y de este proyecto que el señor presidente, la señora ministra del Trabajo, el ministro de Hacienda, Colpensiones, los viceministros, los gremios
de la economía solidaria del país, los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas del país están apoyando al gobierno en esa materia. Mucha gente se ha vinculado a los beneficios luego. Esta oposición yo creo que no es una oposición que realmente se justifique, porque este beneficio no debe tener una oposición política, a lo contrario, es un beneficio que es del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es del país y propuesto por un presidente que fue elegido con la más alta votación de la historia colombiana, y que esas iniciativas ponen en práctica la Carta Política del 91, el Estado Social de Derecho, que se construyó después de un importante proceso de paz y entendimiento que llevó al país en la séptima papeleta a convocar una Asamblea Nacional Constituyente cuando empezó ese proceso el presidente Virgilio Barco, y continuó el señor presidente César Gaviria Trujillo, que en estos casos se ha opuesto a modificar una obra que él contribuyó a crear en la Ley 100 y que sabe que se requiere modificar si se tiene el pensamiento liberal democrático que inspiran ese tipo de reformas propuestas por nuestro presidente. Bueno, vamos a escuchar también al senador David Luna en una segunda parte de este space, pero también he venido conectando, agradecer que por aquí esté la representante Carmen Ramírez, que estén otros compañeros y compañeras también de la bancada del pacto, que estén ciudadanos interesados en este tema. Y ahora me toca contarles un poco de esta estrategia, de lo que sucedió el día de ayer, de esta manera de evadir la responsabilidad que como congresistas adquirimos con las cumbres que tenemos no solo en la bancada del Pacto Histórico, sino todos los congresistas. Como lo decía ahorita el doctor Jaime Duzán, pues los congresistas tenemos la obligación no solo de estar en las sesiones, sino de analizar la realidad, de plantear con seriedad nuestros argumentos. Yo quedé sorprendida con el titular de El Colombiano el día de hoy, porque afirma El Colombiano, como lo quiso hacer ver el día de ayer el senador David Luna, que nosotros nos negábamos a escuchar a los sindicatos, que éramos nosotros en la bancada del Pacto Histórico, los que nos negábamos a escuchar a los sindicatos, a la ciudadanía. Al principio de este evento, pues hablábamos de que más de 80 foros por todo el país, espacios con los empresarios, espacios con la opinión pública, pero que eso no había sido suficiente. Llevamos más de 4 meses intentando pasar al debate, intentando dar inicio al debate, precisamente para abordar las cuestiones de fondo que tiene la reforma pensional, pero no ha sido posible. Entonces, nosotros entramos después de presentada la ponencia, y yo quiero decirle a la ciudadanía, más de 90 personas que nos están acompañando esta noche, que una de las reformas con mayor consenso, como lo decíamos al principio, que concitó el interés de todos los congresistas, que no hubo una dificultad en llegar muy rápidamente a acuerdos entre los congresistas de la Comisión Séptima del Senado, pero también en plenaria, porque veníamos conversando de este tema desde la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Es una de esas reformas que genera una especial sensibilidad, porque definitivamente nadie quisiera ver a sus seres queridos, a su mamá, a sus abuelos, a sus padres, a sus vecinos, a sus familiares sin condiciones dignas en su vejez. Entonces es una reforma que genera muchísima sensibilidad. Por supuesto, hay sectores que llegaron a plantear en los pasillos del Congreso de la República que era imposible que le estuviésemos dando tanto dinero del presupuesto público a gente que ya no producía. A mí eso me generó, doctor Jaime Duzán y los oyentes, me generó muchísimo dolor escuchar esas expresiones en el Congreso, sobre todo porque tenemos que nombrar que el principio de esta reforma es precisamente la solidaridad con esos pescadores, con esas, sobre todo personas humildes, con trabajos muy humildes que no alcanzaron a su pensión. Entonces, nosotros veíamos que iniciada la discusión iba a ser de un avance muy grande por el consenso
que había tenido en la Comisión Séptima y que había tenido también por parte de diferentes sectores del Senado. Pero no fue así. Empezaron a cambiar de opinión los congresistas, extrañamente empezaron a cambiar sus posiciones después de que habían firmado la ponencia, empezaron con una estrategia de presentar impedimentos no en un solo bloque, es decir, los congresistas podemos pensar que podríamos estar incurriendo en unas de las causales de conflictos de interés por el régimen de transición, porque ya superamos más de 750 semanas cotizadas, por ejemplo, o por otra de las situaciones que veamos puede causar un conflicto de interés. Pero los congresistas empezaron a radicar en la plenaria del Congreso de la República por una causal, después por otra causal, y eso hacía que se dilatara y se dilatara. Y hemos estado ya, si mi memoria no me falla, más de 6 sesiones votando solo impedimentos. Y yo quiero contarle a la ciudadanía qué fue lo que cambió el día de ayer, qué fue lo que pasó el día de ayer, porque decidimos hacer este space precisamente por la angustia de la gente que empezó a llamarnos y a preguntarnos qué fue lo que pasó ayer, que no entendimos. Bueno, lo que pasó ayer fue que por primera vez con el senador Botoa, en un impedimento muy específico con el senador Motoa, decidimos votar a favor de su impedimento. ¿Y por qué digo que es que fue para nosotros un impedimento que tenía unas particularidades? Primero, porque está en un proceso litigioso, un familiar suyo. Nosotros no habíamos escuchado ya que estuviera en un proceso litigioso. Segundo, porque considerábamos precisamente que era la bancada de Cambio Radical y la bancada del Centro Democrático la que tenía que defender. Estábamos en una estrategia de que los impedimentos los votamos solo nosotros, los que nos quedamos en el escenario de la plenaria del Senado de la República. Entonces nosotros les votábamos sus impedimentos, pero ellos se salían para dañar el quórum. Al mismo tiempo que utilizaban esta estrategia dilatoria de presentar y de presentar muchísimos impedimentos, que por supuesto tenemos derecho a hacerlo, pero ¿por qué hacerlo de uno en uno? ¿Por qué no presentarlos en su conjunto? Al mismo tiempo, entonces, se salían y dañaban el quórum y hubo todo un debate que escuchó la ciudadanía de que ellos tenían derecho a salirse, a dañar el quórum. Inmediatamente se aprobó el impedimento del senador Motoa de Cambio Radical, todos entraron y ya no hubo ninguna preocupación por el quórum porque estaba la sala de la plenaria del Senado de la República completamente llena por los senadores. Se volvió a someter a consideración por solicitud de la misma bancada de Cambio Radical y en esa ocasión, ya con su presencia, pues no se aceptó ese impedimento del senador Motoa. Él dejó una constancia diciendo que de todas maneras quedaba con preocupación sobre algunos artículos de lo que es nuestra reforma pensional. Después de eso, de que se terminan entonces ahora sí todas las votaciones sobre posibles impedimentos, se presentaron unas proposiciones y yo quiero contarle a la ciudadanía que en ningún momento las proposiciones y que en ningún momento la bancada del pacto histórico ha querido, como han salido los medios de comunicación a decir, que nosotros no escuchemos a la ciudadanía, faltaba más. Pero es que hay un momento en el que ya hay que debatir el fondo de nuestra reforma, porque no puede ser que se use entonces a la ciudadanía como una estrategia para dilatar la discusión de fondo de la reforma pensional. 80 foros, audiencias por todo el país, discusiones en cada una de las regiones para nosotros daban cuenta de que ya era suficiente para que precisamente arrancáramos la discusión de fondo. Eso no sucedió el día de ayer. En las proposiciones que se presentaron, que las vamos a publicar ahorita en nuestra cuenta de Twitter, en ninguna de esas proposiciones dice que se debía suspender la sesión del día de ayer. Y en eso quiero ser muy clara, porque nos preguntaba la ciudadanía, doctor Jaime Duzán, ¿qué pasó? ¿Por qué levantaron? ¿Por qué el presidente del Senado de un momento a otro levanta? Que la ciudadanía no entendió. Se hizo una proposición para que en el marco de la discusión
se declarara sesión informal. Eso es muy común en el Congreso de la República, en la dinámica del Congreso de la República. Es muy común que estemos en una discusión formal de los congresistas, en un debate sobre la reforma, que ya se esté hablando sobre el articulado, incluso que estemos en pleno debate y se declare sesión informal para escuchar a cualquier experto, para escuchar a los trabajadores, para escuchar a la ciudadanía que tenga alguna opinión que dar. Sin embargo, esta proposición, como lo decimos nosotros, tenía veneno. Esta proposición ya traía el veneno y el veneno era escuchar a la gente antes de dar el debate. Ese era el veneno que tenía. Sin embargo, ahí no decía había que suspender la sesión en donde se aprobaba esta proposición. Ahí se generó una tremenda discusión, una tremenda confusión de si debíamos aprobar o no esta proposición en donde se le abriera el micrófono a otros ciudadanos que consideraban que se debía dar la palabra. Se acepta esta proposición por las mayorías, no nuestra bancada del Pacto Histórico, por supuesto, no algunos compañeros del Partido Verde, no algunos compañeros del Partido de la U, que nos acompañaron a rechazarla. Pero yo quiero insistir, no a rechazarla porque nosotros nos neguemos a escuchar a la ciudadanía, faltaba más, sino porque esa etapa ya se había agotado y porque no pueden utilizar a la gente y la expresión de la gente, la opinión de la gente, el derecho a la participación en lo que esta curula ha llamado legislación participativa para dilatar más una discusión que tiene que dar el país. En ese momento se aprueba la proposición del senador David Luna y levanta la sesión el presidente del Senado de la República. Nosotros intentamos interpelar y decir, ahí no decía que se tenía que levantar porque teníamos la aspiración, hay que decirlo a la ciudadanía, nosotros teníamos la aspiración de que el día de ayer avanzáramos por lo menos en la votación de la ponencia negativa que debe someterse primero en consideración a la ponencia positiva y a la ponencia alternativa. Y aspirábamos a que el día de ayer se avanzara. Sin embargo, no fue posible, se levanta la sesión y el día de hoy, como lo han conocido ustedes, firmamos una carta con muchos congresistas diciendo entonces trabajemos en Semana Santa. Pero la reforma pensional no da espera. La ciudadanía necesita que se dé el debate de fondo y no seguir aceptando estas estrategias dilatorias para que la ciudadanía no sepa quién realmente está comprometido con la población vieja de nuestro país, con quienes han entregado su vida al trabajo, a los trabajos más humildes en nuestra nación. Quería hacer esta breve intervención para escuchar a algunas de las personas que se han conectado, para escuchar a quienes quieran realizar preguntas, para quienes quieran realizar intervenciones y nos quieran hacer preguntas sobre el proceso que llevamos en el Congreso, sobre los asuntos de fondo, como los ha abordado nuestro presidente de Colpensiones. Entonces, no sé, Miguel, se han hecho preguntas, si hay personas inscritas, me dicen que un concejal de Bogotá, de Cambio Radical, por supuesto, muy bienvenido a este espacio. Buenas Sí, noches. tienes la palabra. Buenas noches, ¿cómo Buenas está? noches, senadora. Buenas noches, doctor Jaime, presidente de Colpensiones y demás personas que organizan este importante espacio. Primero, felicitarlos porque este tipo de procesos complejos casi siempre tienen un cuestionamiento por quienes se benefician con que el proceso legislativo no se culmine. En este caso me quiero referir a quienes están detrás de las figuras políticas que se oponen, que son los dueños de las sociedades que administran los fondos de pensiones, o sea, especialmente los principales bancos y conglomerados económicos. Entonces no es extraño que ellos estén detrás de este proceso promoviendo toda forma de dilatarlo y de cuestionarlo bajo cualquier circunstancia. Eso pues amerita que haya procesos como el que hoy se inicia aquí y se ha desarrollado hoy en todos los foros a lo largo y ancho del país, para que la gente conozca realmente los beneficios. Pero quiero aprovechar para también transmitir un descontento que hay en muchos sectores, especialmente los trabajadores que tienen un nivel técnico, profesional o especializado, especialmente entre los 20
y 50 años, donde ven como muy negativo el que sean obligados a irse para los fondos después de ganar más de 3 salarios mínimos. Yo recuerdo que en la campaña el presidente Petro siempre habló de 4 salarios mínimos y la libertad de escogencia a partir de esos 4 salarios. Entonces, hoy se ha cedido un punto, me parece que ese es un punto que se ha cedido con los representantes del sector financiero en los fondos privados, y es que ellos se queden con la porción superior a 3 salarios mínimos de manera obligatoria. Podríamos aprovechar la circunstancia para que los sectores sociales cuestionemos esto. Es decir, los fondos privados y el sistema de capitalización individual ha demostrado su fracaso en los últimos 30, 40 años, en las reformas que se han hecho en el mundo. Y es muy importante que los colombianos sepan que ese es un modelo fracasado en todas las economías en donde se ha desarrollado, salvo muy contadísimas excepciones en los países, tal vez como Noruega, así que recuerde rápidamente estos. Entonces, valdría la pena como aprovechar el momento para ver si es posible reabrir esa discusión y concertar que se mantenga la libertad de elección. Esto incluso le quitaría el discurso a algunos sectores muy radicales como el del centro democrático. Entonces, pues la libertad de elección lo que hace es favorecer el modelo de prima media que maneja Colpensiones. Habrían otros elementos para sugerir, pero creo que pues la idea es que participemos todos, pero resumo brevemente que los sectores que financian el modelo son los trabajadores, los empleadores y el gobierno nacional, el Estado. Sería muy importante que ese tripartismo se expresara actuarialmente, es decir, que cada uno de los sectores tuviera un actuario calificado que estuviera conformada esa comisión de los 3 actuarios de manera continua para que sea como un supervisor técnico del proceso y estar emitiendo, realizando estudios y emitiendo comunicados sobre el comportamiento hacia el presente y el futuro del proceso, con el fin de verificar pues, los objetivos mismos de todo el procedimiento. Y también llamaría la atención a ver si es posible que avancemos hacia el desmonte del régimen de capitalización individual y con los fondos privados, pues porque realmente seguir manteniendo un sistema que no da pensiones, que no garantiza el derecho, pero que se queda con la plata de las comisiones, como lo ha dicho el presidente Petro, solo por venir en un año se gana 1.5 billones en comisiones. Entonces, pues realmente uno dice, bueno, ¿por qué no les hacemos algo, no? Como aprovechar la coyuntura para plantear desde los sectores sociales que no es legítimo que hablen quienes no tienen una representatividad en la garantía del derecho. Yo dejaría hasta ahí agradeciéndoles esta importante participación. No, a ti muchas gracias por estar esta noche. Quiero saludar al exdiputado Andrés Mesa que nos acompaña esta noche. También se ha conectado nuestro representante de Buenaventura, Cristóbal, un saludo. Gracias por conectarte esta noche por aquí a hablar de la importante reforma pensional que tenemos que sacar adelante con la apuesta que tenemos desde el gobierno del cambio. ¿Quién tiene la palabra, Miguel? Al parecer está fallando la señal de la senadora, entonces vamos a dar la palabra un momento a Juan Zuluaga. Mil gracias. Un saludo a todos. Hay un grupo que estamos planteando que claro, que tiene que haber tanto ahorro como sistema de solidaridad. Y que si hay que tener ahorro e inversión, que si ponemos el capital, que si ponemos el riesgo en los fondos, pues lo lógico es que también los dueños de eso, o sea, nosotros, tengamos poderes sobre la dirección y la vigilancia de estos fondos. Resulta que 405 billones de pesos son el mayor capital del país. Son 6 veces la fortuna personal de Sarmiento Angulo. Esa plata, o sea, la plata de los cotizantes, es dueña del 15 al 20% de las acciones de cada una de muchas
empresas del país. Resulta que mañana, si alguno de ustedes tiene cuenta de pensión en Colfondos, cuenta de cesantías en Colfondos, resulta que mañana hay la oportunidad de que la ciudadanía se presente a la sede de la AFP Colfondos y se tome la asamblea de afiliados allí. La AFP usualmente manipula esas asambleas, pero si hay suficiente gente, pues eso puede cambiar las cosas. Porque una cosa es el fondo y otra cosa es la administradora del fondo. Y en el presente, el fondo mismo, o sea, el colectivo de trabajadores que cotizan allí, no tienen representatividad, no tienen cuerpo que les defienda sus derechos allí. Aún somos los dueños de eso. Entonces, vamos mañana, tomémonos la asamblea del fondo, defendamos lo que es nuestro, porque también somos dueños de esos 405 billones de pesos. Y planteamos un nuevo trato social, un nuevo contrato social. Mantenemos el ahorro y se nos reconoce como dueños del 15% de las empresas del país compuestos en sus juntas directivas. Gracias. Gracias, Juan. Ahorita vamos a dar la palabra al profesor. Bueno, realmente a mí me preocupa mucho como ciudadano de este país y con una pensión de achupe y déjeme el cabo, como decía mi madre, siempre nivelando por lo bajo. Las élites que han manejado a Colombia tienen una concepción muy miserable de lo que es el trabajo humano. Y sus pactos que hemos denominado acuerdos predeterminados de impunidad para hacer grandes negocios con el trabajo humano y las riquezas del país nos tienen en esta situación tan miserable de ancianos que mueren sin la seguridad social y sin pensión. Hablo por mi padre, que murió en 1984 sin una pensión. Es un hombre que le hizo la casa a Jorge Mario Isman. Era un obrero de alta calidad. Murió inválido y sin ninguna... Y así muchos amigos de él, que hubo que hacer colectas para enterrarlos. Y los que alcanzaron alguna pensioncita con el seguro social eran de hambre realmente. Entonces, y cuando uno ve la soberbia con la que manejan esos fondos privados, y hablo de una soberbia muy olímpica, de desprecio a la condición del hombre colombiano que genera la riqueza. Eso me da la dimensión a mí de que nosotros no hemos tenido políticas serias de dignificación de la vida humana. Las élites no lo han tenido, ni la izquierda colombiana, ni la derecha, ni la ultraderecha. Porque aquí se ha jugado muy duro y muy sucio, porque no hemos tenido visión estratégica de lo que es una nación, de dignificar la vida del individuo, porque yo creo más en el individuo. Creo en el individuo. La sociedad es importante, pero creo en el individuo, y más que en el individuo, en la persona. Y nosotros no tenemos una concepción de persona.
¿Por qué? Porque la política se hace cinética, como un día le dije a Alberto Santos Otero y a Serpa. La política se ha hecho en Colombia cinética. Y por Profesor eso Oscar, vamos cerrando por sí, la intervención. voy a redondear, compañero, porque eso es importante cuando se está hablando de pensiones, cuando se está hablando de salud, cuando se está hablando, ¿por qué estamos en esto? Hablando de esto, porque no hay una estrategia de Estado de fondo que signifique la vida humana. Entonces, en conclusión, yo sí soy partidario de una reforma digna a las pensiones de los ciudadanos en Colombia, una reforma a la salud, una reforma laboral. Por eso voté por Petro, voté por ese cambio, voté ahí me juego, pero eso no puede quedar en pensiones de 3 pesos, porque realmente hay pensiones multimillonarias, empezando por la de los senadores de la República, los expresidentes, que parasitan alrededor del poder. No, señor, así no es. La política no la entiendo así. Yo le agradezco mucho que estén en este debate, pero mientras en el fondo de todas esas reformas no haya una ética política que dimensione lo que es el ciudadano, el individuo, la persona en Colombia, vamos a tener estos problemas. Y más de fondo. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, Oscar. Bueno, hemos escuchado a 3 oyentes. Quisiera pedir que escucháramos entonces la intervención del senador también para que continuemos esta conversación. ¿La pones, Miguel, por favor? Ya estamos en más de 100 personas conectadas. Agradecer a todos los que ya han venido conectados. De orden, simplemente para recordarle a usted y al señor secretario que desde el 27 de febrero yo radiqué una proposición con el fin de establecer una sesión informal antes de la votación para oír no solamente a las centrales de trabajadores, sino adicionalmente a diferentes actores que son importantes para la decisión que va a tomar el Congreso. Al doctor Pardo del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, a la doctora Villaveses de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, al doctor Barrera, profesor asociado de Economía de la Universidad de los Andes, al doctor Percio Yola, presidente de la Confederación General del Trabajo, al doctor Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, al doctor John Jairo Caicedo, presidente de la CTC, al doctor Montenegro, presidente de Asofondos, al doctor Morales, presidente de Pacicolta, al doctor López, presidente de Asobolsa, al doctor Mejía, presidente de Desarrollo, al doctor López, presidente de ANIF, y a la doctora Mayhuasca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad. Yo le voy a pedir el favor que pongamos en consideración esta proposición. No sé si tendrán los votos o no. Me parece que seguramente me podrán derrotar. Pero lo que sí es absolutamente cierto es que es muy importante, antes de que este Congreso tome una determinación, oír sobre todo y particularmente a las centrales de trabajadores, porque tienen diferencia de criterios respecto a muchos de los artículos que están siendo discutidos en esta propuesta, en esta proposición. Entonces, presidente, le pido el favor de ponerla en consideración y de una vez, queridos colegas, para que después no digan que estamos acudiendo a triquiñuelas. Si esta proposición llega a ser negada, que están en todo su derecho de negarla, yo me voy a coger junto con el partido al estatuto de la oposición para que una de las sesiones de discusión de la reforma pensional sea utilizada para darle la palabra a la ciudadanía, al pueblo, porque acá se habla de la defensa de la sociedad civil y por lo menos en plenaria no ha habido ni un minuto para que la sociedad civil pueda argumentar. Entonces, les reitero
sincero, presidente, para que no digan después que es una triquiñuela, porque es una negación. Si mi propuesta es negada, como seguramente la negarán quienes defienden el derecho de la sociedad a opinar, yo haré uso del estatuto de la oposición junto con mi partido para solicitar una sesión exclusiva para que se pueda oír a las centrales sindicales. Centrales sindicales que dicen en este Congreso defender permanentemente. Le pido entonces, señor presidente, poner la consideración. Está radicada desde el 27 de febrero. Tenemos algunos impedimentos todavía. Miguel, dale la palabra a Jaime Usán para que intervenga mientras yo me salgo y vuelvo a entrar. Sí, presidente, lo estamos escuchando. Mira, 3 reflexiones finales, lamentablemente tengo que entrar a una clase y les voy a pedir disculpas, pero 3 reflexiones. Primero, la proposición presentada por la oposición a consideración del Congreso y apoyada por algunos integrantes de la coalición de gobierno, realmente no tiene sentido más allá de dilatar. El Congreso Nacional ha escuchado a todas las personas que fueron propuestas. Las centrales obreras mayoritariamente han apoyado la reforma pensional. Los sectores alternativos han apoyado la reforma pensional, laboral de Colombia y la reforma a la salud. El doctor vocero de los fondos privados de pensiones igualmente lo han hecho, igual que los presidentes de los fondos, se han hablado en los foros del Congreso de la República, tanto en el Senado como en el Cámara. Pero esperemos que ese día logremos que las centrales pongan un solo vocero, porque ellos tienen un punto de vista unificado. Los fondos privados de pensiones igualmente pongan un solo vocero, porque ellos están unificados desde todos los puntos de vista y con ellos fácilmente podemos conocer cuál es la opinión de ellos. Los profesores de algunas universidades colombianas están unificados igualmente sobre ese punto de vista y yo creo que con 5 o 6 intervenciones podríamos mirar dónde están las diferencias de la propuesta presentada por el señor presidente y la señora ministra. Realmente está incluida en 4 puntos. El primer punto tiene que ver con los pilares. Hay quienes proponen que los pilares sean solo un salario mínimo y medio, otros que proponen 2, otros que proponen 2,5 salarios mínimos, todo con el propósito de mantener recursos en los fondos privados de pensiones. Luego, ahí ha presentado el señor presidente una alternativa, una propuesta. Antes eran 4 salarios mínimos, ha bajado a 3, y eso es lo que significa realmente la responsabilidad de la solidaridad. El segundo punto de diferencia, que es quien maneja el fondo. Aquí lo importante es que el gobierno nacional lo puede hacer a través del Banco de la República con pensiones. Aquí lo que importa es la rentabilidad y la estabilidad de los fondos. Eso me parece a mí que es lo más importante en este momento. En la transición se han señalado acuerdos, de tal manera que ese articulado, que no llega a 100 puntos, tiene un 90% de acuerdo. Luego, si el Congreso, el Senado quiere pasarlo, puede votar en bloque el miércoles siguiente y jueves el articulado. Los puntos de diferencia se votan en plenaria y sigue el curso en la Cámara de Representantes, tanto en comisión como plenaria, y después vendrá un mecanismo de concertación entre las partes, conciliar las diferencias, pero tener una ley. Lo que no puede ser es dilatarse con el propósito de que se cumpla el tiempo y no puede hacer aprobada la reforma como se pretende con la salud en esta legislatura. Hay tiempo hasta el 19 del mes de junio, como pasa igualmente con la reforma a la salud. La reforma laboral puede pasar después del 20 de julio a la discusión. Yo creo que eso es bueno que lo sepa la ciudadanía colombiana, pero definitivamente la reforma tiene consensos mayoritarios y propuestas, iniciativas de los sectores, unidad en el pacto histórico, mayoría plena en el Partido Verde, en los independientes igualmente hay mayoría, en los senadores de comunes igualmente apoyo
irrestricto a la reforma. Un número superior a 5 senadores del Partido Conservador han dicho que apoyan la reforma, igual que lo han planteado 8 honorables senadores de la República del Partido de la U y unos bastante representativos sectores del Partido Liberal Colombiano. Lo que yo creo, entonces, que sí hay una mayoría calificada, importante, que quiere apoyar este tipo de iniciativas. Y este debate que ha propuesto públicamente a través de las redes y en el propio Congreso de la República, la señora senadora Zuleta Isabel Isaac, que ha sido una mujer que ha defendido con fuerza, con dinámica, con principios, las reformas del gobierno del cambio, que ha defendido el medio ambiente, que ha defendido los ríos, que ha defendido precisamente esa que es una de las tareas principales de Colombia, potencia mundial de la vida como la paz, tiene por supuesto el alcance y la responsabilidad que como en estos foros se está hablando con claridad de cuáles son los puntos fundamentales de esta propuesta, de esta iniciativa. Yo creo que vamos a estar pendientes en estos días que nos quedan, algunos días de lo que se denomina la Semana Mayor, y prestos para el martes después de la Semana Santa, para llegar al Congreso Nacional y buscar los mejores consensos de tal manera que esta reforma, que es una de las más importantes presentadas por el gobierno al lado de la salud, podamos tener el apoyo mayoritario tanto del Senado como de la Cámara. Muchísimas gracias, presidente. ¿Ya me escuchan? No, yo quería simplemente recordar, porque claro, tuvimos una discusión que uno de los oyentes también la ponía en este espacio, y es la obligatoriedad o no de si tenemos que estar afiliados a un fondo de pensiones quienes estemos por encima de 3 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque quienes hemos luchado por los espacios públicos, por las empresas públicas además, por que efectivamente los dineros tan sensibles como son los dineros relacionados con las pensiones, pues estén en manos de lo público. Porque ha habido todo un interés, toda una estrategia, como también lo decían los oyentes. A mí me llamaba la atención en la conversación anterior sobre el tema de los subsidios. Es muy doloroso escuchar a congresistas. ¿Me están escuchando? Sí. Ah, ok, es que no sabe uno cuándo se desconecta aquí. Escuchar a congresistas decir que es más importante un subsidio que la pensión. Y entonces pensábamos nosotros en que, claro, esa voluntariedad del gobernante de turno, esa voluntariedad que es la que amarra esos votos de los adultos mayores, con ese subsidio es una forma de condicionar esos votos. Y podemos decirlo de manera muy tranquila, para mí la estrategia del Centro Democrático es que los adultos mayores que le votan a gran parte de estos partidos de derecha, que le votan incluso siendo inconscientes de ese voto, porque no es un voto consciente, que votan por ese subsidio, pues no se vuelva una ley de la República el tener ya no ese subsidio, sino un bono pensional, y ese bono pensional que esté amarrado a una ley de la República y no a la voluntad del gobernante de turno. Y eso es una enorme diferencia. Y eso la senadora Paloma Valencia no tiene la razón, no tiene la razón en el sentido de decirnos que no ha sido este gobierno el que tiene una voluntad de apoyar a los adultos mayores y sencillamente no lo puede hacer ahorita a través de un fondo de pensiones, no lo puede hacer ahorita a través de colpensiones, no lo puede propiciar ese bono pensional porque no se ha aprobado esta ley de la República. Y si no se ha aprobado, como lo decía ahorita el presidente de Colpensiones, pues no se puede otorgar. Entonces, una cosa es ese subsidio que era de escasos 80.000 pesos, que hoy el gobierno del cambio subió a más de 200.000, y otra cosa muy distinta es el bono pensional que esté y que quede en una ley de la República. ¿Por qué? Porque no va a estar sujeto a la voluntad del gobernante que llegue, no va a estar en el DPS, sino que va a estar en Colpensiones. Otra gran diferencia, y se nos retiró el doctor Jaime Duzán,
Otra gran diferencia, nosotros hemos tenido para el oyente ese debate precisamente porque nosotros no nos queremos afiliar. Hay congresistas del pacto histórico que desde muy jóvenes estamos en Colpensiones. Nosotros no acabamos de llegar simplemente a Colpensiones cuando vimos que la situación en los fondos privados pues era realmente lamentable y de una incertidumbre grandísima para el futuro de nuestras pensiones. No, nosotros éramos conscientes desde hace mucho tiempo, como en mi caso, que pues el fondo privado no es el fondo que beneficia las posibilidades de una vejez digna para mí, para mis familiares. Sí, se tuvo la desfortuna en mi familia de acudir a estos fondos privados por una cosa que decía ahorita el doctor Dusan de una manera muy contundente, y es cómo estos fondos de pensiones privados le mintieron a la ciudadanía, le mintieron para que se trasladaran a ellos y hoy están en una situación muy crítica porque no pueden entonces devolverse para Colpensiones. Eso ha generado muchísimas demandas, un litigio muy grande que es parte de estos conflictos de interés, como lo señalaba ahora temprano, de algunos congresistas de tener familiares en primer grado, en segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, familiares que tengan una relación con estos procesos litigiosos de personas que quieren llegar precisamente a Colpensiones. Entonces uno se preguntaba si es tan malo Colpensiones como lo escuchamos al principio de este space. ¿Por qué la mayoría de los congresistas están en Colpensiones y por qué los que no están quieren pasarse para Colpensiones? Colpensiones es una entidad que le cumple a los pensionados del país de manera rigurosa, como se ha demostrado en este space. Las cifras así dan cuenta de ello, no solamente en términos de los pensionados, el 84% de los pensionados de Colombia, creo que es una cifra contundente, es que los fondos de pensiones privados solo tienen el 16% de las personas que están hoy pensionadas. Entonces, para el oyente, darle la tranquilidad, nosotros estamos en ese debate de que no nos obliguen a quienes luchamos por lo público estar en el fondo privado a partir de los 3 salarios mínimos. Creemos en lo público y creemos que hay otras opciones, estamos explorando otras opciones para quienes creemos en lo público y encontremos la manera de seguir en lo público. Por supuesto que toda la generosidad, porque para nosotros la prioridad son los pilares de un salario hasta 3 salarios. Ojalá hubiésemos podido continuar hasta 4 salarios. Yo entiendo perfectamente el descontento en ese sentido, pero pues también tenemos que ceder porque no tenemos las mayorías en el Congreso. Eso ha sido una labor del presidente de Colpensiones, que de manera juiciosa ha estado con nosotros en el Congreso todos los días de este debate, dando las claridades, con contundencia, con las cifras, cualquier discusión él ha estado ahí, también con nuestra ministra del Trabajo, ha estado los viceministros pendientes, todo el equipo ahí para aclarar estas situaciones. Sin embargo, pues creemos que lo que no quieren es darnos los argumentos. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué pasaría si no se acomete esta reforma? ¿Qué pasaría con esos abuelos? ¿Y qué pasaría también con los jóvenes? Porque hay este desestímulo. Tengo que decirlo en muchísimos casos. Cuando se veía la oportunidad de que usted no tuviera que pagar la pensión, pues usted no la pagaba porque lo que consideraba es que en este país no teníamos derecho los jóvenes a pensionarnos. Efectivamente, muchísimas personas de mi edad, más los de 40, 41, nos faltan unas semanas de todo nuestro periodo de trabajo porque sencillamente no se pagaron algunos meses, no cotizábamos en algunas ocasiones. Así fuéramos trabajadores independientes, debemos cotizar a nuestras pensiones y no lo hacíamos porque no confiamos en el sistema. Hay una desconfianza profunda de los jóvenes y también hay un cortoplacismo en los trabajadores colombianos a raíz de la informalidad del trabajo, de la falta de trabajo que tenemos en Colombia. Entonces, eso hay que abordarlo, hay que darle certeza, hay que darle seguridad a la ciudadanía y en eso hemos venido trabajando para tranquilidad del oyente, en encontrar una estrategia. El artículo estamos trabajando en él para que quienes no queremos estar en fondos privados y tenemos salarios superiores a los 3 millones, a los 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, perdón,
podamos estar también en lo público, por la garantía que da lo público. Pero decía otra cosa el doctor Dusan de suma importancia, y es la discusión sobre quién maneja el fondo y la necesidad de que tenga una rentabilidad, pero sobre todo la seguridad y la garantía, la certeza de que esa plata no se va a perder, porque sí es muy doloroso de que no solo casi 3 millones de abuelos en nuestro país no tengan acceso a una pensión digna, sino cerca de, alcanzamos hasta 8.5 millones de personas que tuvieron un bono pensional y se lo gastaron. Y ya, se acabó y no hay más. Se lo gastaron en sus hijos, se lo gastaron en otras cuestiones. Y yo lo decía en el Congreso, qué dolor le da a uno escuchar a abuelos decir que están a cargo de sus nietos, que no solo tienen el peso de su propia subsistencia diaria, sino que tienen el peso de la subsistencia de sus familias. Y por eso esta cifra tan aterradora que nos da el doctor Dusan, y es de los pensionados en nuestro país, que son bien pocos pensionados que tenemos en nuestro país, pues la mayoría de ellos están endeudados con bancos por más de 34 billones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en una crisis real que hay que afrontar. Con eso quería terminar este espacio virtual. Quisimos escuchar a otros de los oyentes, pero hubo problemas, no se les escuchaba. Quería dejar estas breves conclusiones. Lo primero, Colpensiones sí tiene la capacidad técnica, tiene las posibilidades de recibir a los nuevos pensionados, según a los pensionados que pasarían o a los cotizantes que pasarían a Colpensiones, que son sobre todo la población más vulnerable del país, la población más vulnerable del país, que son los que menos salarios reciben, y hay que protegerlos y hay que darles garantías con el dinero del Estado. No son los que más dinero recibimos por los salarios que tenemos en un momento de la vida, o los que han tenido salarios muy altos toda su vida, los que han estado en juntas directivas de los bancos, por ejemplo, los mismos CEO de grandes multinacionales en nuestro país. No, al que hay que proteger, y esta reforma se hace para los que reciben menos salarios, a los que reciben 1, 2 y hasta 3 salarios, hay que cuidarlos con la plata de todos los colombianos, que es la plata del Estado. Entonces, a ellos está dedicada esta reforma pensional, a proteger esa pensión, a saber en dónde está esa platica, que no se juegue con esa plata como lo han hecho AFPs de manera irresponsables que invierten en el extranjero, y que nosotros tenemos esa preocupación de que eso continúe, y decirles que a eso estamos dedicados en el Congreso, que lamentamos lo que sucedió el día de ayer, que vamos a insistir en trabajar en Semana Santa, en que se acuda en Semana Santa. Esperamos que el presidente del Senado nos escuche y se cite en Semana Santa, porque cualquier trabajador de nuestro país trabaja el martes y el miércoles santo. ¿Por qué los congresistas no podemos acudir a una reforma como esta de trascendental importancia para nuestro país? Nosotros estuvimos de acuerdo, toda la bancada del Pacto Histórico, que nos convoquen y que no se utilice a los sindicalistas que sí han participado, incluso a los empresarios que sí han participado, a la ciudadanía que supuestamente no se le ha escuchado, porque eso es mentira. El senador Luna le miente a la opinión pública, el periódico El Colombiano le miente a la opinión pública y sobre todo a los antioqueños. Eso no es verdad. Muchísimos espacios se han dado y lo que queremos es que no dilaten más y que abordemos el articulado con el rigor que nos corresponde. Muchísimas gracias y feliz noche para todos y todas. Vamos a seguir haciendo este tipo de espacios porque definitivamente en el Congreso es muy difícil conversar. Ustedes escucharon la manera como se referían hacia nosotros. Vamos a seguir sacando estos extractos